Licenciada, muy buenas. Buenas noches, Buenas licenciada. noches. Muy buena noche, Buenas me noches, alegra, licenciada. muy buenas noches. Me alegra Buenas saludarlos. noches, doctora. Muy buenas Buenas noches, noches. licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Como les decía, muy buenas noches para Buenas noches, todos, ya licenciada. finalizando la semana. Me alegra mucho saludarlos. Por ahí he recibido algunos correos con sus trabajos. Les estaré acusando recibo eh, al finalizar la clase para que ustedes tengan plena tranquilidad de que el correo se ha recibido. Más o menos han sido 5 correos los que he logrado recibir. Revisaré y les enviaré el acuse de recibo para que ustedes tengan, reitero, total tranquilidad con o respecto del recibo del correo. Bueno, nosotros la semana pasada estuvimos hablando un poco, o ya finalizando el tema de los sujetos de derecho, que es quizás el eje central de este módulo de Derecho Civil 1, que nos enseña o a partir del cual podemos entender la dimensión de esos sujetos que más adelante ustedes verán son los que van a celebrar contratos, son los que se van a relacionar en las diferentes relaciones, valga la redundancia, de familia, en las relaciones de carácter comercial, son ellos los que van a estar allí como protagonistas, cada uno a partir de sus características, a partir de su naturaleza. Aquí tratamos de hablar de algunos de ellos, dándole, digamos, prevalencia a las personas naturales por la dimensión y por esa, digamos, proyección de permanencia que tienen las personas naturales por los inmensas, digamos, por las inmensas características que tienen, lo mismo con las personas jurídicas, pero tratamos también de abordar otros de los sujetos de derecho, como lo es el nasciturus, como lo son, por ejemplo, los patrimonios autónomos, dentro de los que encontramos a la fiducia mercantil y a la herencia yacente, como lo es, por ejemplo, la unión temporal y los consorcios, que es otra figura de sujetos de derecho que, por supuesto, en la medida que ustedes avancen en módulos de derecho público y derecho administrativo, pues seguramente los van a ir retomando y se acordarán un poco de estas clases. Es importante un poco para finalizar el tema de los sujetos de derecho que tengamos en cuenta lo siguiente. La lista de sujetos de derecho que nosotros hemos tratado en la clase es una lista enunciativa. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible que dentro de esa idea de sujetos de derechos empecemos o podamos ver a otros sujetos que no aparecen allí enlistados. Aquí en Colombia nos ha pasado precisamente eso. Y no solo en Colombia ha pasado, sino que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Qué pena, creo que Julieta estaba interviniendo o fue Julieta que se te abrió el micrófono. Ah, ok, perfecto. Entonces, les decía que no solo en Colombia ha ocurrido, sino que pues también ha ocurrido en otros países, que esa lista, como no, les indico, no es taxativa, es decir, es enunciativa, caben otras figuras que puedan constituir sujetos de derecho, pues entonces han empezado a crearse en algunos países como Estados Unidos, como Ecuador, como Bolivia, entre otros algunos sujetos de derecho, por ejemplo, relacionados con el medio ambiente. Aquí en Colombia, con la famosísima sentencia del Río Atrato del año 2017, se le otorgó la calidad de sujeto de derechos por parte de la Corte Constitucional a un río. ¿Cuál fue el fundamento de esa sentencia o digamos, el contexto de esa sentencia? Resulta que en Colombia, en la zona de la costa pacífica, nosotros tenemos un departamento que se llama el departamento del Chocó, un departamento que infortunadamente ha sido olvidado históricamente por el Estado y que tiene, digamos, una buena cantidad de problemas sociales, políticos, económicos y de otra índole. Pero dentro de esos enormes problemas que tienen muchas personas, muchas de las personas que habitan en el Chocó,
se presentó a través de esta acción de tutela o acción de amparo en México un evento en particular, la contaminación con mercurio del río Atrato. ¿Por qué el río Atrato está contaminado con mercurio? Porque el mercurio se utiliza para explotar o para la minería, particularmente en este caso o principalmente en este caso, por lo que se reporta en esta sentencia, minería ilegal de oro que terminó afectando al río, afectando su cuenca y afectando, por supuesto, a las personas que beben del río, a los niños que se bañan en ese río, porque pues ya no era apto, por supuesto, para su consumo. Ahí, digamos, en esta sentencia, la Corte hace un análisis muy interesante de la visión de lo que es la naturaleza, precisamente, y de la importancia de la naturaleza, precisamente a partir de, por ejemplo, lo que estamos viviendo nosotros en este momento en Colombia, lo que están viviendo en otros países de Latinoamérica a partir del fenómeno del Niño, donde el agua termina siendo un recurso sumamente necesario, relevante, importante para el desarrollo de las sociedades en general. Pues ellos hacen un estudio de cómo debería entenderse a la naturaleza y con fundamento en ese estudio deciden declarar al río Atrato como un sujeto de derechos y le imponen el deber al Estado de proteger a ese sujeto de derechos, de cuidar a ese sujeto de derechos, de responder por ese sujeto de derechos. Y a partir de esa sentencia, pues en Colombia se han venido emitiendo otras decisiones en las que se les ha reconocido la calidad de sujetos de derecho a ríos, a páramos, por ejemplo, distintos al río Atrato. Si digamos una tendencia en los últimos años, la concesión de esa calidad de sujetos de derecho. En algún momento se intentó aquí en Colombia o se presentó esa discusión aquí en Colombia de la concesión de la calidad de sujetos de derecho a los animales con el famosísimo caso del oso chucho. El oso chucho es un oso de anteojos al que algunas personas defensoras de los derechos humanos y de los derechos de los animales, perdón, decidieron instaurar un habeas corpus. En Colombia, los habeas corpus, ¿con qué finalidad se instauran? ¿En qué contexto se instauran? El contexto de la privación de la libertad, producto de normalmente procesos penales. Aquí se decidió instaurar un habeas corpus en favor del oso chucho porque este oso chucho vivía en cautiverio. Entonces se impetra esa habeas corpus diciendo, mire, este oso está viviendo en cautiverio y debe ser, digamos, debe soltarse a este animal del cautiverio en el que se encuentra. Finalmente, el caso del oso chucho luego de pasar por la Corte Suprema de Justicia, tanto la Sala de Casación Civil como la Sala de Casación Laboral, llegó a la Corte Constitucional y se decidió en la sentencia SU 016 del año 2020. En esta sentencia se aclaró, digamos, la posición que asumió en ese momento la Corte Constitucional, donde se considera que los animales no son sujetos de derechos. Los animales son objetos, y así lo dice la Corte, de especial protección constitucional. Lo que dice aquí la Corte Suprema de Justicia, les pido un momento por qué pena. Lo que nos dice aquí la Corte Constitucional es que realmente la calidad de sujetos de derecho, pues en esencia no brinda la protección que en algún momento se intentó o se pretendía con la declaratoria de esta calidad, por ejemplo, a entes de la naturaleza, sino que realmente lo que se necesitan son medidas efectivas de protección para los animales, más allá que otorgarles una categoría jurídica especial como lo sería la de los sujetos de derecho. Frente a este tema, por supuesto, hay muchísimas discusiones. Me encantaría tener más tiempo para poderlos comentar. Siempre, digamos, he sido partidaria de una discusión muy interesante en materia de responsabilidad civil. Ustedes verán más adelante, es una de los últimos módulos a los que uno se enfrenta en una carrera de derecho. ¿Por qué? Porque surgen inquietudes bien importantes frente a, bueno, si el animal es un sujeto de derechos, entonces, ¿quién responde si el animal, por los eventos en los que el animal, por ejemplo, le cause un daño a una persona?
sigue respondiendo el dueño del animal, como es, digamos, el dueño o el tenedor del animal, como son las reglas que existen hasta el día de hoy, o el hecho de que sea sujeto de derechos le quita esa calidad, y eso podemos trasladarlo un poco al otro tipo de sujetos de derecho, que es precisamente el medio ambiente o entes de la naturaleza. Hoy también, y esto ya vamos finalizando, hoy también existe una discusión bien importante frente a los sujetos de derecho, que es la posibilidad de otorgarles la calidad de sujetos de derecho a inteligencias artificiales, a sistemas de inteligencia artificial, particularmente de cara a inventos como los carros que se conducen solos, como aquellos motores, digamos, o chats inteligentes que eventualmente podrían realizar creaciones artísticas. Entonces, ¿de quién es esa creación artística? ¿De quién programó la inteligencia artificial? Pero resulta que la inteligencia artificial tiene un sistema o está programada para aprender de forma autónoma. Se genera aquí una discusión bien interesante que, reitero, infortunadamente no contamos con el tiempo, pero al menos quería dejar sentada esa inquietud para, pues por si a alguno de ustedes le interesa conocer el tema. Todos estos son casos que fácilmente pueden ser identificados en Internet. El caso de la inteligencia artificial que les comento tiene que ver precisamente con, o empezó esa discusión con una inteligencia artificial que creó una obra con fundamento, una pintura con fundamento en revisar y estudiar muy bien las pinturas y las obras de un autor, si no recuerdo mal, del siglo XVI. Y con fundamento en ese estudio, este sistema de inteligencia artificial crea una obra nueva. No se trata realmente de una reproducción de alguna de las obras que haya creado este artista. Es una obra nueva, solo que de alguna manera tiene el sello creativo o las ideas básicas creativas de ese autor, reitero, del siglo XVI, si no recuerdo mal, que resulta pues sumamente interesante de estudiar. Hoy, sin embargo, vamos a empezar, vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a empezar a hablar de la capacidad para obligarse que tienen los sujetos. Les decía hace algún tiempo o algunos minutos que la idea de sujetos de derecho o el estudio de los sujetos de derecho realmente implica la necesidad de tenerlos muy presentes, porque esos sujetos de derecho son al final quienes se obligan. Esos sujetos de derecho son quienes finalmente van a celebrar contratos. Esos sujetos de derecho son quienes finalmente van a determinar el curso de los negocios, van a determinar cómo se celebra un negocio, qué criterios debe tenerse en cuenta para efectos precisamente de celebrarse esos negocios. Es quienes en últimas ostentan el patrimonio, que resulta ser un elemento tan importante en nuestro contexto digamos, de negocios y de derecho privado en general. Son también esos sujetos los que precisamente van a establecer relaciones de familia. En esa medida, pues vamos entonces a hablar un poco de esa capacidad para obligarse, de esas, digamos, de esas facultades que tienen esos sujetos de derecho. Aquí no distinguiremos entre personas naturales y jurídicas, ya hablamos un poco de su naturaleza, ya dijimos un tanto cuáles son las características de uno y otro. Aquí lo que vamos a hablar es frente a todos los sujetos de derecho. ¿Qué requisitos, qué se requiere para que un sujeto de derechos podamos entender que sea obligado, para que podamos entender que hay un sujeto de derechos que debe responder por una serie de obligaciones? En Colombia, el artículo 1502 del Código Civil establece los requisitos para obligarse y nos dicen que para que un sujeto de derechos, bueno, el Código Civil, y aquí hago una aclaración, el Código Civil nos habla de personas, nos dice que para que una persona pueda obligarse, pero es importante que tengamos en cuenta que, al menos aquí en Colombia,
Algo parecido ocurre en México y en otros lugares del mundo donde los códigos civiles ya son bastante viejitos, donde tienen una buena cantidad de tiempo de haber sido expedidos. Pues el Código Civil nuestro, colombiano, habla de personas, no habla de sujetos de derecho. Sin embargo, la aplicación de esos criterios es extensiva, o sea, es extensiva a los demás sujetos de derecho. No solo aplicaría entonces a personas naturales y estatutarias, sino que aplicaría a cualquier sujeto de derechos que tenga la capacidad de obligarse, ya sea directamente o a través de otra persona. ¿Cómo se denomina esa capacidad de obligarse? Se denomina capacidad, digamos, para contraer obligaciones, capacidad jurídica propiamente dicha. Esa es la capacidad que los sujetos de derecho tienen para poderse obligar. Recordemos que es distinta la capacidad legal o de ejercicio, que es la posibilidad que tenemos o que tienen los sujetos de derecho para obligarse directamente. Hay sujetos de derecho que no tienen capacidad legal o de ejercicio, como por ejemplo pasa con las personas naturales menores de 18 años que requieren de un representante para poderse obligar. Entonces, volviendo al artículo 1502 del Código Civil, nosotros nos encontraremos entonces con que existen una serie de requisitos o de criterios para poderse obligar. Voy aquí a copiarles en el chat el link de acceso al código. Les recomiendo que consulten este link porque es el link de la página del Senado. Y la página del Senado en Colombia, o las normas, si las consultan a través de la página del Senado, suelen ser las normas más actualizadas. Ellos son los, digamos, más juiciosos actualizando las normas y eventualmente han sufrido alguna modificación. Por eso les recomiendo que utilicen esta página en específico. Como requisitos para obligarse, básicamente hay 4. La primera, el primer requisito es un poco lo que estábamos hablando hace un momento, y es que la persona o el sujeto de derechos sea legalmente capaz. Si no tiene capacidad legal, entonces se requiere necesariamente de que otra persona u otro sujeto de derecho lo represente. Lo que pasa, por ejemplo, con las personas jurídicas, que esencialmente o estructuralmente la persona jurídica no tendría la posibilidad de representarse por sí misma porque es una simple ficción. Para eso se requiere a un representante legal, que es quien tiene la capacidad legal o quien ejerce materialmente la capacidad legal que tiene esa persona jurídica. Tenemos como segundo requisito que se consienta ese hecho, que se consienta ese acto, que se consienta ese negocio. A esto se le denomina consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? El que yo manifieste mi voluntad, el que yo tenga la voluntad de realizar alguna actividad, cualquiera que sea, el que yo tenga la voluntad de obligarme. Ya vamos a llevar esto, por ejemplo, a un contrato para que lo podamos entender mucho mejor. Entonces tenemos, primer requisito, capacidad legal. Segundo requisito, consentimiento. Tercer requisito, se requiere que la obligación recaiga sobre un objeto lícito. Y ya veremos un poco en qué consiste eso, pero quisiera adelantarme para que no nos quede por allí la duda. Resulta que hay algunos objetos que pueden ser servicios, que pueden ser objetos materiales. No siempre cuando hablamos de objeto lícito en materia de obligaciones estamos hablando de objetos materiales. También hablamos de servicios, también hablamos de actividades. La actividad, el servicio, el objeto material debe estar autorizado por la ley. ¿Qué significa eso? Que entonces hay actividades, servicios u objetos materiales que no están autorizados por la ley. Y quiero que aquí hagamos una aclaración para que no nos confundamos. Cuando nosotros en materia civil hablamos de objeto ilícito, esta expresión no necesariamente se ajusta a la idea de ilicitud del derecho penal. Es decir, aquí no estamos hablando necesariamente de delitos o de conductas punibles, que es lo que regula el derecho penal. Aquí estamos hablando de un escenario mucho más comprensivo, mucho más amplio.
Me explico. Si yo les digo que les voy a vender, por ejemplo, en Colombia, el Palacio de Nariño, lo voy a vender. Y celebramos una escritura pública, porque para los bienes inmuebles hay que celebrar escrituras públicas para que pueda existir el contrato. Y vamos ante una notaría y el notario dice, bueno, mi función aquí es dar fe de que ustedes están celebrando una escritura. El problema va a estar con registro, le dice a usted eventualmente el notario. Vaya a ver si se lo registra. Cuando uno llega a registro de instrumentos públicos a registrar la tradición del bien, le van a decir, un momento, el contrato que usted va a registrar realmente no es posible trasladar o no es posible venderlo porque ese es un bien de uso público. Y los bienes de uso público no se pueden vender, son objetos ilícitos, no están disponibles dentro del patrimonio de los particulares como nosotros. Paula, no sé si tenías alguna pregunta. Paula Forero. Es que creo que abriste el micrófono, pero no sé si fue que se te quedó abierto. Ok, okay, perfecto. Listo. Entonces, como les venía comentando, los objetos ilícitos pueden ser, por ejemplo, esos, bienes de uso público. Yo no puedo vender bienes de uso público, ni más faltaba. Entonces voy a vender el parque que queda en el barrio donde vivo. O voy a vender la clínica o el hospital público. No. ¿Por qué razón? Porque son bienes normalmente de usos públicos. Voy a vender entonces la vía por la que transitan los vehículos en mi ciudad. Tampoco. ¿Por qué? Porque son bienes de uso público. Pero hay un caso bien interesante que quiero que tengan presente. Resulta que en muchos casos, cuando, por ejemplo, a uno le adeudan sumas de dinero, este es solo uno de los ejemplos, uno acude a un proceso que se llama proceso ejecutivo, por ejemplo. Y en ese proceso ejecutivo, uno lo que va a cobrar es una suma de dinero y uno dice, mire, es que Juan me debe esta suma de dinero o María me debe esta suma de dinero. Y resulta que María tiene una casa. Pues como María tiene una casa, yo lo que quiero es que se persiga esa casa para que María me pague el dinero, porque es que eso pasa mucho en las relaciones contractuales, ¿no? Uno le presta al amigo el dinero y cuando uno le va a prestar al amigo el dinero, dice, hola amigo, ¿cómo está? Es muy querido, ¿no? Pero cuando el amigo incumple y no paga, no contesta el teléfono, ya entonces es un mal amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos en ese escenario. Entonces, usted le van a cobrar a Juan o a María ese dinero. Para garantizar que Juan y María no se queden sin bienes con los cuales responder, usted puede solicitar una medida cautelar que se llama medida cautelar de embargo. ¿Qué significa eso? Que usted afecta la propiedad de ese bien, de alguna manera. Y el efecto del embargo es un efecto muy interesante, porque en principio la casa de María o de Juan es un bien que está dentro del comercio, es un bien que ellos pueden vender, porque por la naturaleza no es ni de uso público, ni está prohibida su venta, ni mucho menos. Pero el embargo genera un efecto muy, como les decía, muy interesante. Saca a los bienes del comercio. Los saca del comercio. ¿Qué pasa con los bienes embargados si yo los quiero vender? Los bienes embargados, si se venden, son objetos ilícitos y por lo tanto esas ventas son nulas, absolutas. Ese contrato de venta sobre ese bien que ha sido embargado es absolutamente nulo. No tiene o pierde efectos una vez se declara la nulidad de ese negocio. ¿Entendido hasta aquí el tema del objeto ilícito? ¿Va quedando claro? Ok. Cuarto requisito para que nos podamos obligar que exista una causa lícita. Resulta que las obligaciones, además de objetos, necesitan causas. ¿Qué es la causa? Es la razón por la cual yo estoy celebrando un negocio. Es la razón por la cual yo me estoy obligando. Y dice nuestro Código Civil que es razón suficiente, es causa suficiente para obligarme la mera liberalidad. Entonces, si yo quiero regalarle a una persona dinero, por ejemplo,
o le quiero dar un regalo a alguien, ¿eso qué es? Mera liberalidad. Básicamente, ¿cuál es la causa de que yo le quiera dar a alguien un regalo? El que yo quise. Mi voluntad simplemente que yo quiero regalarlo. Yo digamos, cada uno de nosotros por nuestra mera liberalidad podemos incluso perdonar obligaciones, para ponerlo en términos muy sencillos. ¿Por qué? Porque es nuestra mera liberalidad. Lo que no puede existir es una causa ilícita, una intención ilícita, una intención no aprobada por el derecho o no permitida por el derecho. Les voy a contar un caso para que ustedes vean, digamos, una situación de causa ilícita. Resulta que una pareja convivían, se casaron y en algún momento la relación empezó a ir muy mal. Realmente, la relación empezó a no funcionar como debía y ya la pareja o los miembros de la pareja decían, caramba, esto como que se va a acabar. Resulta que ellos por un buen tiempo, duraron casados mucho tiempo, amasaron una buena cantidad de bienes, tenían acciones en empresas, etcétera, en sociedades. Resulta que al señor se le ocurrió la siguiente idea. Empezó a transferir los bienes que estaban a su nombre, que habían adquirido dentro de la sociedad conyugal con aporte de los dos, pero que estaban a nombre de él, empezó a transferirlos a otras personas, normalmente familiares o personas cercanas a las que les tuviese alguna confianza. ¿Con qué intención él hizo esas transferencias? Con la intención de que al momento de liquidarse la sociedad conyugal con su cónyuge, esta era una pareja heterosexual, así que era una mujer, la cónyuge, cuando se fuera a liquidar, pues ya no existieran 10 bienes, sino por ejemplo 7, porque 3 habían desaparecido del patrimonio de esta persona. ¿Por qué eso es una causa ilícita? Porque aquí este señor lo que tenía la intención que tenía era la intención de defraudar a terceros, de defraudar a su cónyuge, de impedir que esa cónyuge obtuviera la liquidación que le correspondía. ¿Por qué? Porque los bienes adquiridos a título oneroso dentro de la sociedad conyugal, como regla general, son bienes sociales y deben repartirse entre los cónyuges cuando se liquide la sociedad conyugal. Es entonces causa ilícita, ¿por qué? Porque se trata de una razón no permitida por el derecho. El derecho no permite o no avala que yo actúe o realice negocios para defraudar los intereses de terceros, para evitar, en este caso, como ocurrió con esta cónyuge, que ella recibiera dentro de la liquidación lo que realmente le correspondía. A eso se le conoce como simulación del contrato. Él lo que hizo fue simular, imitar la celebración de un contrato. Entonces celebró un contrato con un hermano que no tenía, digamos, dinero suficiente para poderle comprar ese bien. Y entonces, ¿por qué simuló ese contrato? Para empezar a sacar los bienes del patrimonio. ¿Cuál era, digamos, su intención? Sacarlos del patrimonio mientras se liquidaba la sociedad conyugal y después de un tiempo que el hermano le volviese a trasladar la propiedad del bien. ¿Listo? ¿Qué estaba intentando hacer? Defraudar a terceros. Ana María, no sé si tienes alguna pregunta. Creo que te había visto con el micrófono abierto, si no empezamos con Carlos. Licenciada, en este caso, entonces, cuando ya esto se conoce como una simulación de un contrato, esta persona, ¿cómo se haría para identificar que está haciendo ese ilícito? Bueno, los casos de simulación siempre se han considerado como de los casos más difíciles en materia probatoria, digamos, en general en derecho civil. ¿Por qué razón? Porque en principio esos actos tienen apariencia de realidad. Entonces está la escritura, se manifiesta por las partes que efectivamente se entregó el dinero, todo aparentemente está bien, todo aparentemente siguió las reglas que la ley dispone para vender un bien, en este caso que fue una venta.
Entonces, ¿qué ha dicho? O digamos, esto es los criterios para resolverlo los ha determinado la jurisprudencia, particularmente la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Ha dicho, mire, en este caso hay que utilizar ciertos mecanismos y hay que interpretarlos muy bien porque esos mecanismos nos van dando de alguna manera pistas de que realmente ese negocio no es cierto. ¿Cuáles mecanismos? Por ejemplo, capacidad económica del comprador. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que les decía, él le vendió un bien a su hermano que no tenía la capacidad económica suficiente para poder vender. Entonces, acudimos, por ejemplo, a documentos contables, tributarios, a partir del cual uno dice, no, pues si la persona tiene en su patrimonio 50 millones, de ninguna manera podría haber comprado un bien de 500, por ejemplo. ¿De dónde aparece ese bien de 500? Inconsistencias, por ejemplo, en la celebración misma del negocio, los interrogatorios en este caso son muy importantes, los detalles, por ejemplo, de quién ha ejercido la posesión sobre el bien, en este caso quien seguía viendo el bien y realizando las mejoras, estando muy atento al bien, era el vendedor, nunca dejó de ejercer esos actos de posesión sobre el bien. Todo ese conjunto de elementos son los que permiten determinar que efectivamente hay simulación de un contrato. Muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto. José Giovanni. Licenciada, buenas noches. Y por decir algo, si, ¿de qué forma el juez investiga de que eso haya pasado? No sé. O sea, en el momento que la pareja diluye el matrimonio, en ese momento, me imagino que la pareja demandará y se dictan las medidas cautelares. ¿Cómo sería ese procedimiento ahí? Bueno, José Giovanni, para que eso ocurra, la persona afectada debe, o un tercero, Ministerio Público, deben demandar con pretensión de simulación. Les voy a contar un poco cómo funciona en este caso para que les quede claro. ¿Listo? Es una forma, considero sencilla, de que nos quede claro cómo funciona. Cuando la señora va o la cónyuge va a la liquidación de la sociedad conyugal, ella empieza a indagar y dice, uy, pero este bien, yo recuerdo que había un bien en tal lugar y este bien, ¿por qué no está? Entonces le dice, no, ese bien se vendió hace mucho tiempo y lo que él decía se vendió y ese dinero se utilizó en los gastos de la casa y ya, pues no hay nada, ya el dinero se gastó, nos lo gastamos en tal viaje, nos lo gastamos en el estudio de los niños, nos lo gastamos en tal cosa y pues ya no hay nada que hacer. Ella empieza a sospechar de esa situación y pues sencillamente lo que empieza es a revisar la tradición del bien, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese bien? ¿Quién tiene ese bien? Y empieza a encontrarse con que los que tienen ese bien son la mamá del señor, el hermano, el mejor amigo, el primo, el tío, en fin. Entonces ella decide demandar la simulación del contrato, que básicamente es demandar la declaratoria de nulidad absoluta por causa ilícita, en este caso, esos contratos, frente a esos contratos, porque lo que existió ahí fue una intención de defraudar. Ahora, en el marco de ese proceso con pretensión de simulación, de declaratoria de simulación, ¿cómo hace el juez? Aquí la prueba indiciaria tiene un papel importantísimo, que es la prueba indiciaria, es aquella que se deriva de indicios. ¿Qué son los indicios? Son aquellos, de alguna manera, silogismos, aquellas conclusiones a las que uno puede llegar a partir de otros elementos de prueba. Entonces, por ejemplo, llevamos la declaración de renta del comprador, lo que les decía hace un momento. Entonces, en la declaración de renta aparece un patrimonio de 100 millones de pesos a partir de los ingresos por salario. Es una persona asalariada, por ejemplo, que tiene un trabajo de tiempo completo o de jornada completa, que difícilmente le permitiría trabajar en otra cosa. No tiene ningún otro dinero declarado, no tiene otras fuentes de ingresos más que su trabajo. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué conclusión uno puede sacar? Ah, bueno, la casa tiene un valor de 700 millones de pesos y esta persona tiene en su patrimonio 100 millones. O está ocultándole al Estado 600 millones por lo menos de su patrimonio, que no se sabe cómo los adquirió, o realmente esa persona nunca compró. Ahora, vamos a ver entonces, hoy que existen, por ejemplo, transferencias bancarias. Le transfirió
a través de un banco al menos algo del valor del negocio? Tampoco. No, que fue en efectivo. Ah, listo. Vienen interrogatorios para precisamente indagar si realmente la persona compró o no. Los actos de señor y dueño, los actos de posesión sobre el bien, el que sigue encargándose del bien es la persona que vendió. Por ejemplo, tienen el bien arrendado y quien sigue cobrando el arriendo es la persona que vendió. Entonces, todos esos elementos empiezan a unir como si fuese un rompecabezas para determinar que efectivamente lo que hay es simulación. No sé si con esto, José Giovanni, nos queda un poco más claro. Licenciada, pues es el pan de cada día que uno se da cuenta, ¿no? Ahorita uno se mira de que hay muchos empresarios que cogen sus bienes, los pasan a nombre de terceros y se declaran en quiebra, eso se ve a diario. Entonces después cuando los van a embargar, pero resulta que el señor le ha entregado la casa, la finca, el carro a personas cercanas a él. No sé cómo operaría en este caso, ¿no? Lo mismo, esos negocios tienen causa ilícita y por lo tanto deberían ser nulos absolutos. Deberían estar afectados de nulidad absoluta. Muy bien, licenciada, gracias. ¿Cómo, perdón? Que muy bien, sí entendí, gracias. Ah, ok, perfecto. Lo que pasa es que a veces la gente no demanda, ¿no? Lamentablemente. ¿Por qué razón? Porque es desgastante. Honestamente es desgastante. Este caso que les cuento es un caso real. Nosotros en la oficina lo llevamos desde el año, uy, si no recuerdo mal, 2018 al menos. Y la sentencia salió este año, hace un mes. Entonces, se tarda bastante. Afortunadamente para la defensa de los derechos de esta mujer, pues todo salió a su favor, porque se logró demostrar que en efecto fue nula las ventas, o fueron nulas las ventas de esos negocios, de esos bienes, pero se demora un buen tiempo, lamentablemente. Carlos, Licenciada, entonces, pero vale la pena porque después todo esto viene con retribución, ¿no? Entonces vale la pena y cuando uno correcto. se queda callado, el que calla otorga y hay que funcionar en lo que es suyo, ¿no? Correcto, correcto. También a veces es porque, por ejemplo, la persona no tiene la capacidad económica para asumir lo que implica el costo de un proceso. Cuando no se tiene esa capacidad, al menos aquí en Colombia, por ejemplo, hay algunas alternativas como consultorios jurídicos, como la Defensoría del Pueblo, pero la gente a veces por el mismo desgaste del proceso, bien lo decía el profesor argentino Sentís Melendo, a veces el paso del tiempo implica que no haya mucha justicia, ¿no? Nosotros en Colombia tenemos una justicia bastante demorada. En general, Latinoamérica tiene una justicia muy demorada, muy tardía, y eso hace que a veces, pues, realmente resulte, las personas desistan casi que en el camino porque dicen, no, te toca esperar demasiado tiempo y más me cuesta a veces el proceso que el mismo resultado. Ok, permítanme, por favor, un momento. Voy a proyectar aquí unas diapositivas para que podamos guiarnos en lo que viene en adelante. Listo, entonces teniendo en cuenta, digamos, esos criterios generales que quería que ustedes tuviesen presente para obligarnos, vamos a hablar de lo que es la teoría del negocio jurídico en el marco del cual volveremos a tocar un poquito estos temas. Dayani, levantaste la mano, cuéntame. Buenas noches, licenciada. Licenciada, antes de que continúe con el tema, quiero hacerle una pregunta respecto a los bienes del Estado, donde hablaba de, de el Palacio de Nariño, que colocaba el ejemplo. Pues en Colombia suele mucho pasar donde los alcaldes, los gobernadores venden estos bienes del Estado como si fueran de ellos. Entonces mi pregunta es, quiere decir que la registraduría, entonces finalmente pues se presta para registrar estos bienes así, porque es pues, no los quiero nombrar, pero pues en nuestro departamento pasa muchísimo, hasta casos en que le vende algo del Estado a un propio hermano o simplemente un gobernador vende cosas del Estado a sus mejores amigos. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿La registraduría se presta para legalizar esto
o su merced me puede ayudar con ese tema, con esa pregunta. Claro, Dayani, con muchísimo gusto. Una primera anotación, propiamente no es la registraduría porque la registraduría se encarga de registrar el estado civil y cuestiones que modifiquen, por ejemplo, el estado civil, nacionalidades similares. Aquí quienes operan son realmente, o quien opera realmente sería la Superintendencia de Notariado y Registro a través de las oficinas de registro de instrumentos públicos. Nosotros en Colombia tenemos un sistema muy austriaco de la propiedad, que no es así en todo el mundo, donde para los bienes inmuebles, particularmente hablando de los bienes raíces, de los bienes inmuebles, se tiene como una secuencia o se tiene como un registro de qué ha pasado con esos bienes, ¿no? ¿Quién fue el que inicialmente fue el propietario de ese bien? ¿A quién se lo vendió? Si se constituyó una hipoteca, si embargaron el bien, si el bien, por ejemplo, tiene algún impuesto por valorización, etcétera, etcétera. Es como el historial del bien inmueble. ¿Listo? Ahí es donde se debe notar esa transferencia de propiedad. ¿Qué ocurre? Mire, ese tema tiene tanto de largo como de ancho, pero hay varias situaciones que de alguna manera, si se quiere, no necesariamente justifica, pero sí permiten entender por qué hay bienes del Estado que se venden. Por ejemplo, existe la posibilidad de que el Estado, a través de sus funcionarios, que en este caso podrían ser los que tienen a su mando las entidades territoriales como municipios o departamentos, pueden otorgar la propiedad de bienes o conceder la propiedad de bienes privados a personas privadas, de bienes públicos, perdón, a personas privadas a partir de, por ejemplo, en el caso de los alcaldes, la autorización del Consejo Municipal, porque, por ejemplo, se trata de un bien o de un suelo, por ejemplo, que es del Estado y en el que han construido personas, digamos, unos determinados bienes y tienen allá mucho tiempo viviendo, ese tipo de autorizaciones se les permiten a los alcaldes, obviamente solo si cuenta con la autorización del Consejo Municipal. Por ejemplo, yo vivo en el departamento de Norte de Santander, que es frontera con Venezuela, y nosotros aquí tenemos un problema de toda la vida. Y es que aquí hay muchísimas personas que viven en suelo ajeno, en suelo o que es del Estado o es de otros particulares. Así se ha construido un montón de ciudades en Colombia. ¿Qué termina pasando con eso? Que a través de, digamos, algunas autorizaciones, como pasa con el Consejo Municipal, se permite digamos, la adjudicación gratuita u onerosa, a veces es vendiéndole, a veces los particulares le tienen que pagar al Estado de esos bienes. No necesariamente o no en todos los casos un evento de corrupción, que los hay, sí, y seguramente muchos, pero hay también una explicación jurídica de por qué en algunos casos sí se les pueden otorgar la propiedad de bienes públicos a particulares. Gracias, Diego, cuéntame. licenciada. Con mucho gusto, Dayani. Diego. Doctor, hay que tener en cuenta también una cosa que por nosotros acá en Colombia somos muy dados al tema de la tradición, porque es que nosotros tenemos un bien y lo primero que hacemos es vamos y hacemos un documento, el hecho por simplemente irlo a pasar por notaria, pensamos o nos creemos los dueños del bien mueble, pero no nos tomamos la necesidad de ir a la parte de instrumentos públicos y hacer una escritura. ¿Por qué? Porque nos vale, porque no nos vale, etcétera. Entonces, a estas alturas de la vida en nuestro país, que tenemos y contamos con muchas herramientas, entonces nos vemos inmersos en muchas de ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Ejemplo, acá en nuestro municipio donde me ubico, Pitalito Huila, tenemos una zona donde en este momento simplemente llegó una persona, se apropió del bien inmueble, empezó a pagar, hizo una vivienda y por la vivienda empezó a pagar unas mejoras que se le recibió al municipio. El lote corresponde al municipio y desafortunadamente pues el dueño de esa mejora pues en este momento extrañamente es el mismo alcalde, que no viene al tema ni nada de eso, pero se apropió ilícitamente de ese terreno. Pero a la misma vez nadie dijo nada, nadie hizo nada y ya por ende por tiempo le corresponde y ya puede escriturarlo. Porque también nuestra legislación permite que de acuerdo a un tiempo, esas personas, sea quien sea,
pueda ejercer y hacer la escritura. Entonces, retomando el mismo tema, entonces nosotros por tradición, y lo hacemos la mayoría en Colombia, el simple hecho de tener un documento por notarial, pensamos que somos el dueño del terreno, pero si la persona que nos hizo ese documento va y lo vende, lo escritura con otra persona que sí no se tema, no tome esa función, o sea, no piense que simplemente tiene el derecho a la propiedad por el documento, sino que vaya a esa escritura y divinamente terminamos siendo 3 o 4 dueños del bien inmueble. Entonces, eso hay que entenderlo que cada cosa tiene un reglamento, tiene una cosa para poder llegar nosotros a ser propietarios de dicho bien. Entonces, eso es lo que quería decir. Ok, Diego, muchas gracias. Algunas precisiones que quisiera hacer a partir de tu comentario. La primera, como tú lo dices, para efectos de yo adquirir la propiedad, para siquiera tener el título que me permita adquirir la propiedad de un bien, en el caso de los bienes inmuebles, situémonos en las casas, en los terrenos, en bienes inmuebles, se requiere, primero, escritura pública y segundo, registrar esa escritura pública ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Si usted tiene lo que se hace mucho en Colombia, cartaventas, compraventas, que son documentos que hacen en una papelería y van y la autentican en una notaría, eso no les sirve para nada, eso no les otorga propiedad, eso no es un título válido para que ustedes puedan inscribir la propiedad. ¿Por qué razón? Porque para efectos de vender bienes inmuebles se requiere una cosa que se llama documento o formalidad mejor, ab substantiam actus. Si hay ciertos contratos que requieren unas ciertas formalidades. Si no se celebran con esas formalidades, pues sencillamente esos negocios no podrán existir, no nacen a la vida jurídica. Entonces uno encuentra muchas personas que realmente pagaron por el bien, pero que normalmente por desconocimiento de la figura terminan, digamos, celebrando una simple carta-venta, una compra-venta y eso no les da el título necesario. Segunda anotación. El hecho de que yo viva un tiempo o ejerza la posesión sobre un bien durante un determinado tiempo, que puede ser 5 o 10 años, dependiendo del tipo de prescripción, y que me permite ese tiempo adquirir la propiedad, solo resulta aplicable a los bienes de uso privado, a los bienes privados. Si el bien es de uso público, es imprescriptible y por esa razón, así usted haya estado viviendo en ese bien por más de 10 años, que será la prescripción extraordinaria, que es la que exige más tiempo, usted jurídicamente no puede adquirir la propiedad de ese bien. Les recomiendo a quienes les interese este tema revisar la ley 2044 del 2020, que es un tema que aquí en Colombia y en muchos lugares de Latinoamérica viene ocurriendo, es lo que se conoce como asentamientos humanos ilegales. ¿Qué es eso de asentamientos humanos ilegales? Lo que nosotros en Colombia conocemos coloquialmente como invasiones. Las invasiones se han hecho o sobre terrenos públicos o sobre terrenos de particulares, pero no cumplen con un criterio de posesión y la posesión pacífica. La invasión en principio implica que hay violencia para llegar a la posesión de ese bien. Esa ley 2044 del 2020 crea una carga para las entidades del Estado, particularmente para las entidades territoriales como los municipios, de adquirir esos terrenos a los propietarios de los terrenos y adjudicárselos a terceros porque pues es una situación que ya se salió de control. Por ejemplo, reitero, en la ciudad en la que yo vivo, que es la ciudad de Cúcuta, nosotros tenemos barrios enteros que han sido construidos a partir de invasiones y donde el Estado ya tiene donde tiene carreteras, donde tiene escuelas, donde tiene parques, donde tiene centros de salud, ya el Estado intervino. ¿Qué hizo esta ley 2044? Mire, Estado, usted de alguna manera tiene que empezar a arreglar un poco este tema, porque tampoco se le pueden afectar los derechos de los particulares que tienen la propiedad sobre un terreno en el que algunas personas invadieron. En esa medida les crea toda una carga al Estado bien difícil de cumplir porque es muy onerosa de adquirir esos predios para adjudicárselos a esas personas siempre que esas personas demuestren que llevan viviendo allí más de 10 años, etcétera, etcétera. Pero no es no es solo por el paso del tiempo, requerirían de que el Estado les termine adjudicando. Fanny. Sí, licenciada, de ese punto quería yo hablarle porque acá donde nos ubicamos nosotros en el Putumayo, en Puerto Asís, ha pasado precisamente eso. De hecho, yo tengo una anécdota muy chistosa.
A nosotros nos llevaron de la Asociación de los Afros, cuando empezó el cuento de la reparación de los afros y todo eso, y nos llevaron a rozar un terreno, eso era, éramos como 180, y nosotros allá nos llenamos de grano porque eso por chuquio hay que acoger para invadir, ¿no? Pero con la venia del alcalde, es que fue lo más chistoso. El alcalde dijo, no, yo no les puedo, el señor no quiere vender el terreno, entonces si no quiere venderlo, no vive acá, pues métasen. Y fuimos y nos metimos. Y ese señor corrompido esperó que rozáramos. Cuando ya íbamos a medir y que yo cojo aquí, que yo cojo acá, se fue llegando con un poco de policías y entonces ya mostró tenía su escritura registrada en registro público, dijo que era propiedad privada y que no podían invadir. Y entonces, ¿qué nos tocó? Dejar todo rozado. Perdimos 3 días rozando. Yo desde ahí dije, nunca más. Yo me acuerdo, o sea, yo no tenía en ese tiempo casa ni nada. Y yo dije, no, aquí hay es que trabajar para uno comprarlo de uno legal. Pero mirando también la otra parte, aquí hay más de 8 barrios, hablando con mi hermano que él es ingeniero, y dice Fanny, es que por eso no se ha podido hacer saneamiento básico en varios barrios. No se puede porque el gobierno, o sea, digamos la alcaldía o el gobernador no puede invertir recursos en esas invasiones. Eso era que quería preguntarle. ¿Por qué prohíben, digamos, que le lleguen recursos? Y siempre dicen, no, zona de riesgo y con eso sacan la gente, no le pavimentan, no hay no encantarillado, que por qué zona de riesgo, zona de riesgo. Ni energía tampoco, sí. Sí, claro, es que las zonas de alto riesgo, en las zonas de alto riesgo, frente a esas adjudicaciones de las que les hablaba que pueden hacerlas los municipios, adquiriendo la propiedad de los terrenos para adjudicárselos a las personas que viven allí, la prohibición expresa de la ley es eso, que esté en zonas de alto riesgo. Si se define que las zonas de alto riesgo no se puede intervenir, no se puede comprar, no se puede adjudicar, porque va en contra del ordenamiento territorial, de las reglas de ordenamiento territorial. Entonces no es posible, digamos, por mandato de ley no lo pueden hacer. Si lo Pero, hacen, pues estarían incurriendo incluso en delitos. pero pues ahí es donde uno mira que la ley es como la ley es la ley, pero digamos que le ponen como micos, ¿no? Porque uno mira por lo menos un candidato a la alcaldía por ganarse el voto, sí, 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 sí. Yo les legalizo, eso es facilito y la gente deposita su confianza y después se ve defraudada. Completamente, además porque lamentablemente lo hacen precisamente para eso, para obtener los votos, pero cuando se encuentran con la realidad es que la ley no lo permite. Entonces, se van a meter en un problema a quien se le ocurra, y grave, a quien se le ocurra, por ejemplo, eh, digamos, adjudicar ese tipo de bienes. ¿Listo? Gracias, licenciada. Con mucho gusto. Bueno, vamos entonces, un poco para ir cerrando nuestra clase hoy, a hablar de la teoría del negocio jurídico, que es importantísimo que la tengamos presente, porque la próxima clase vamos a hablar de esos eventos en los que el negocio jurídico deja de operar. Ya de algunos hablamos y por eso la próxima clase seguramente nos va a rendir un poco más con esos eventos para que nos quede muy claro cómo funciona y que esto sirva de base para posteriores módulos. Cuando nosotros hablamos de la teoría del negocio jurídico, así se le denomina, nos encontramos con dos grandes escuelas. La que yo les estoy de alguna manera graficando acá es la escuela alemana. Y permítanme, por favor, denme esta licencia, y es que a mí me gusta más la escuela alemana que la escuela francesa. En Colombia y en muchos lugares de Latinoamérica se han inspirado en la escuela francesa de la teoría del negocio jurídico. Pero en mi criterio, los que son, digamos, la forma más sencilla de entender negocio jurídico la crearon los alemanes, no los franceses. Los franceses enredan un poquito en mi criterio. Lo que haremos entonces es hablar de negocio jurídico en función de esta gráfica de los alemanes, pero les iré comentando algunas particularidades en las que se diferencian del negocio, de la teoría del negocio jurídico de los franceses. Entonces, ¿cómo empieza la teoría del negocio jurídico? A partir de, ¿cómo lo grafican los alemanes? A partir de un gran conjunto. Uno por allá yo recordaba eso como de tercero primaria, y
creo que no ha pasado tanto tiempo, pero tengo hermanos pequeñitos y una de ellas va en primero y le están dando el tema de conjuntos. Entonces, bueno, en primero primaria o tercero primaria, creo que es que han adelantado eso ahora a unos grados antes, le enseñan a uno la teoría de los conjuntos y los subconjuntos. Entonces, el conjunto de carros. Entonces, dentro de ese conjunto de carros está el conjunto de carros rojos, por ejemplo. Vamos a hacer una dinámica parecida a lo que es esa teoría de los conjuntos y de los subconjuntos que le enseñan a uno en primaria en el colegio. Ahí en los primeros añitos del colegio. Así lo diseñan los alemanes. Entonces, los alemanes nos hablan de un gran conjunto, que es el que ustedes ven aquí en pantalla, de los hechos. Cualquier hecho, hechos de la naturaleza, de los seres humanos, en general, todos los hechos que ocurran en la realidad. Partimos de ese gran conjunto. Dentro de ese gran conjunto de hechos, hay algunos hechos que el derecho ha regulado, porque al derecho no le interesa regular todo. Si, por ejemplo, hoy en la noche llueve, pues al derecho en principio no le interesa regularlo. ¿Qué le interesa regular al derecho, por ejemplo, respecto de la lluvia? Le interesaría regular, por ejemplo, si esa lluvia causa un deslizamiento que termina afectando un bien y una persona no le puede cumplir con la entrega de ese bien porque el bien se dañó en ese deslizamiento. Ahí ese hecho de la naturaleza sí es relevante. En principio, que caiga un rayo, pues es irrelevante, salvo que eso implique una justificación de por qué yo no cumplí, no entregué el bien porque el bien se dañó porque le cayó un rayo, porque se inundó, por ejemplo. ¿Listo? Dentro de esa idea de hechos jurídicos, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre hecho jurídico y hecho? Que a los hechos jurídicos el derecho les ha asignado una consecuencia jurídica. Otro ejemplo. Cuando yo contraigo matrimonio, ese es un escenario al que el derecho le ha asignado una consecuencia jurídica, entre otras obligaciones entre los cónyuges, surge la sociedad conyugal, entonces los bienes ahora son de los dos. Para ponerlo en términos generales, eso tiene muchos detalles, pero no ahondaremos en ellos. Pero ¿será que al derecho le interesa regular una relación de noviazgo? No, dice no. Esa relación de noviazgo, ¿en qué se queda? En los simples hechos, es un hecho, sí, tenemos un novio o una novia, pero eso no le interesa regularlo al derecho. No, al derecho no le interesa crear una consecuencia jurídica para eso. Dentro de ese gran conjunto de hechos y ese conjunto un poco más pequeño de hechos jurídicos, encontramos los actos jurídicos. Para los alemanes, los actos jurídicos son todos aquellos hechos, pero que ya provienen exclusivamente del ser humano. Ya no hablamos de la generalidad de que se trata de un hecho que puede provenir de la naturaleza o del actuar humano o de alguna máquina, sino que los actos jurídicos, ojo, para los alemanes, significan o se circunscriben a los hechos, pero que se originan a partir de la actividad humana. Y aquí vamos a ir terminando, dejamos la idea de negocio jurídico para la próxima semana. El acto jurídico para los alemanes puede ser tanto lícito como ilícito. Será acto jurídico, por ejemplo, los delitos. ¿Por qué un delito es un acto jurídico? Aunque sea reprochable, aunque tenga consecuencias jurídicas desfavorables, es un acto jurídico por el hecho de haber provenido de la conducta humana. El hecho de que provenga de la conducta humana lo hace acto jurídico. Esto no lo consideran así los alemanes. Los alemanes sacan de la idea de acto jurídico todo aquello que tenga un componente ilícito, por ejemplo, ilícito si lo hablamos en términos penales. Para los franceses, el acto jurídico siempre será un acto lícito. ¿Y por qué Tatiana no está de acuerdo con los franceses? Porque es que los franceses me están sacando de la idea de acto jurídico la lógica del daño. Pensemos, por ejemplo, en un accidente. Me pasé un semáforo en rojo que no me puedo pasar. Ese es un acto jurídico ilícito. Uno diría, sí, claro, es un daño. ¿Por qué? Porque es una imprudencia, no ilícito penal necesariamente, pero salvo que eventualmente pueda causarle lesiones o muerte a una persona, pero sí es ilícito en el sentido civil de la palabra porque es una actividad prohibida por el derecho. En principio, si consideramos que acto jurídico es solo
actos lícitos, pues me saca del ámbito del acto jurídico a los eventos que causan daño. Y esos eventos que causan daño no se pueden quedar así, esos eventos que causan daño generan obligaciones. ¿Qué obligaciones? La obligación de reparar los perjuicios. ¿Me dañó la puerta? Pues págueme la puerta. Entonces, por esa razón es que realmente es un criterio muy personal. Considero que la idea de acto jurídico en los franceses se enreda un poquito frente a la idea de daño. Por supuesto, es una idea mucho más antigua que la idea de teoría o la teoría del negocio jurídico que tienen los alemanes. Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy porque ya estamos muy cortos de tiempo. Simplemente una idea final. Dentro de esos actos jurídicos, la próxima semana nos vamos a dedicar a estudiar los negocios jurídicos. ¿Qué son los negocios jurídicos básicamente? Son actos jurídicos, es decir, provienen de la conducta humana, pero están destinados reflexivamente a generar unos efectos, así dicen los alemanes. Dentro de esos negocios jurídicos nosotros encontramos los negocios jurídicos unilaterales y bilaterales. Unilaterales como cuáles, como el testamento. Entonces, ¿el testamento es un acto del ser humano? Claro que sí. ¿Está destinado reflexivamente, intencionalmente, voluntariamente a generar unos efectos? Claro que sí, a disponer qué va a pasar con mi patrimonio, por ejemplo, cuando fallezca, después de mi muerte. Y dentro de los negocios jurídicos bilaterales encontramos el negocio jurídico bilateral por excelencia, los contratos. Los contratos son negocios jurídicos bilaterales, ¿por qué? Porque son actos jurídicos, provienen de la actividad del ser humano, son actos jurídicos además en principio lícitos o con una presunción de licitud, y están destinados a generar unos efectos jurídicos, por ejemplo, a crear obligaciones de carácter patrimonial o de otro tipo. Dentro de esa diferencia o la diferencia entre actos jurídicos unilaterales y bilaterales, básicamente, ¿cuál es la diferencia esencial? ¿Quiénes intervienen? En el testamento solo puede intervenir un sujeto, el testador. Nunca puede haber un testamento con más de un testador. Ni pueden testar los cónyuges en uno solo, no, tienen que cada uno hacer su propio testamento. En cambio, en los contratos se requiere que mínimo existan dos sujetos. En todos los contratos mínimo hay dos partes. Es lo mínimo, por eso se dice, es un negocio bilateral. Hay por lo menos dos partes. ¿Entendido hasta este punto la teoría del negocio jurídico? Ok, bueno, veo caras asintiendo, espero que sí. Permítanme un momento, por favor, tomo la lista y terminamos. Ok, empezamos entonces. Alex Amir Mansa, Brian. Presente, docente. Buenas noches. Ana María Silva. Presente, licenciada. Angie Carolina Zamboní. Carlos Alonso Rodríguez. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Alfonso Rueda. Carlos Hernán Castaño Castaño. Muy buenas noches, licenciada Jessica. Muchas gracias. Buenas noches. César Iván Mosquera López. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Dayani Amezquia. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Diana Marcela Díaz. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Diego Alejandro Rojas. Diego fue quien participó hace un momento, ¿cierto? No lo veo por aquí, pero puede ser que se le haya caído la señal o algo. ¿O fue Diego Fernando Moreno?
Licenciada, buenas noches. Sí, señora. Buenas noches. Diego, ¿tú fuiste el que participó hace un rato? No, fue Diego Alejandro, ¿cierto? Fue Diego Alejandro, sí, licenciada. Ok, perfecto. Muchas gracias, Diego. Edison Cardona. Presente, licenciada, Dios la bendiga. Buenas noches, muchas gracias. Edison Castilla. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fanny Caicedo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gloria Milena Salazar. Gonzalo Mejía. No, ya no está. Henry Cuchilla Mantilla. Licenciado, buenas noches, presente. Buenas noches. Julieta Jiménez. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Jorge Eliezer Caicedo. Presente, licenciada. Buenas noches. Laura Camila Álvarez. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Laura Catalina Rentería. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Linda Rocío Jiménez. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Luis Fernando Morgado. Licenciada, buenas noches, presente. Buenas noches. María Isabel Mausa. Presente, licenciada. Buenas noches. Marlon Mauricio Bermeo. Presente, licenciada. Buenas noches. Paula Andrea Forero. Jenny Ramos. Licenciada, presente. Buenas noches, qué pena. Listo, Paula, buenas noches. Jenny Ramos. Rodrigo Arias. Presente, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Wilfer Gómez. Presente, licenciada. Buenas noches. Ángela María Saavedra. John Alejandro Torres. Gustavo Trujillo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. José Giovanni Sánchez. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Elvio Meneses. Presente, licenciada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Daniel Flores. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Bueno, muy buena noche para todos y para todas. Voy a mirar si por aquí en el chat hay alguna persona. Ok, no, parece que no. A quien no haya logrado anotar. Faltó Emanuel Fernández. Emanuel, permíteme un momento, por favor, te busco por acá en la lista. Edison. Caramba, Manuel, no te veo. Carlos, un segundo. Emanuel, voy a buscarte porque no sé por qué no te veo ahí en la lista. Ya te busco y anoto tu participación. Le recuerdo mi correo con muchísimo gusto. Mi correo es Tatiana Jiménez e28@gmail.com. Ya les acabo de remitir mi correo electrónico. Espero entonces los trabajos de los grupos que faltan. Que pasen muy buena noche, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Con Muchas mucho gracias. gusto, Gustavo. Gracias, licenciada. Buenas Buenas noches. noches, compañeros. Fin de semana para todos. No olvidemos mañana a las 2:30. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches para Hasta todos. luego. Buena noche para todos, con mucho gusto. ¿A qué horas es mañana? Disculpe, mayor.
Mayor Castañeda. 8:30. Muchas gracias.